Tría de Francisco, página 359. Existen marcadores que pueden identificar la enfermedad de Alzheimer, que consisten en mutaciones genéticas específicas. Una mutación que codifica la proteína precursora de amiloide PPA en el cromosoma 21 y dos mutaciones en los cromosomas 1 y 14 en genes denominados presenilina 2 y 1 respectivamente, pero que se presentan en pocos casos y en general en la forma presenil de la enfermedad. Hay otra alteración genética que predispone a la enfermedad de Alzheimer, la trisomía 21 o el síndrome de Down. En la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío se han encontrado otros marcadores genéticos, y lo más frecuente es el genotipo de la polipoproteína E, con 3 alelos, E2, E3, E4. El alelo APOE4 tiene marcada relación con Alzheimer. Se han confirmado que las personas homocigóticas para este alelo tienen 8 veces más riesgo de padecer la enfermedad que las personas que no los tienen. Aquellas que los presentan contraen la enfermedad a partir de los 65 años de edad, y quienes no los presentan o tienen solo uno, la enfermedad se presenta después de los 77. No se trata de una prueba predictora de la enfermedad, sino confirmatoria en aquellos que tienen síndrome de demencia. Hay una prueba recientemente introducida, la determinación de la proteína tau y la determinación de la proteína beta amiloide o derivados en líquidos cefalorraquídeo. Se refiere a una sensibilidad de 85% y especificidad de 86%, disminución de A beta y aumento de T. Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad de Alzheimer inicia por lo regular a los 65 años, en 90% de los casos, y en forma excepcional en edades previas, incluso a los 30. Tiene prevalencia de 6 a 8% en mayores de 65 años, duplicándose cada 5 años, para llegar al 30% en mayores de 85. Se calculan cerca de 15 millones de enfermos a nivel mundial. La cifra se triplicará en los próximos 30 años como consecuencia del envejecimiento poblacional, de ahí el nombre de epidemia silenciosa del siglo XXI. La etiología no es clara y se afirma que es heterogénea. Algunos autores señalan la posibilidad de que se trate de varias enfermedades con diferentes factores genéticos y ambientales, con un modelo muy complejo de transmisión. Los factores genéticos suponen el 50% de posibilidades, pero solo 10% se transmite como herencia envenenada pura, sobre todo la Alzheimer temprana, y el gen tardío del Alzheimer se localiza en el cromosoma 19, APOE. Lo que sí es cierto es que se altera el metabolismo de la proteína T y de la proteína precursora de amiloide, integrantes de los óvulos neurofibrilares de las placas seniles. La proteína de amiloide, el componente principal de las placas seniles y de los depósitos de amiloide perivascular, cumpliendo una función preponderante en la enfermedad de Alzheimer. El síndrome de Down y la hemorragia intracerebral amiloidea holandesa. La forma de discriminar las placas seniles en Alzheimer, además de su número superior a las que presentan los cerebros sanos, es que se relacionan con axones distróficos que contienen la proteína. Sin embargo, se han determinado 6 isoformas de la proteína T, lo que complica más comprensión de la Alzheimer. Pero a través de esta se puede explicar el polimorfismo de la presentación clínica de Alzheimer. La A beta procede de una proteína de mayor tamaño, la proteína precursora amiloide PPA, que es una glucoproteína presente en la membrana celular ampliamente difundida en el organismo, cuyo gen se localiza en el brazo largo del cromosoma 21. Existen 3 isoformas de la proteína PPA: 695, 751 y 770. La primera es la más frecuente en el cerebro. Se desconoce porque tiene una porción intracelular carboxiterminal y una porción extracelular aminoterminal larga. La PPA se metaboliza mediante las alfa-secretasas, produciendo PPA soluble con funciones reparadoras. Otra vía conlleva la acción sucesiva de beta y gamma secretasas,
que generan péptidos de beta con carácter amiloidogénico. Pueden generar placas difusas, benignas y maduras que contienen A-beta no fibrilar producidas por neuronas, y las placas neuríticas o magnas que contienen A-beta fibrilar producidas por la microglia, células perivasculares y músculo liso, terminaciones neuríticas anormales y células gliales activadas. Recientemente se identificó un gen en el cromosoma 11 responsable de la codificación de una enzima aspartato proteasa transmembrana humana denominada enzima celabina APP de citobeta BACA1, cuyas características coinciden con las beta secretasas. Se remite al estudioso a la revisión amplia de la bibliografía. La patología neurofibrilar es la causa más importante de muerte neuronal, y el deterioro cognitivo se correlaciona con el avance concomitante de las alteraciones neurofibrilares, por lo que en la actualidad se exige desde el punto de vista patológico la presencia de placas neuríticas además de las placas difusas para confirmar la enfermedad de Alzheimer. Otro hecho importante es que las anormalidades de la proteína T no son específicas del Alzheimer y aparecen en otro tipo de demencias como la frontotemporal, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración corticobasal, así como en algunos casos de demencia frontotemporal con parkinsonismo, etc. Serán las 6 isoformas encontradas. El depósito de amiloide y la formación de ovillos son hechos fundamentales del Alzheimer, pero se desconoce cómo interactúan ambos. La muerte celular en la enfermedad de Alzheimer afecta específicamente a poblaciones neuronales del tronco cerebral, locos ceruleos, núcleos del RAFE, núcleos de Maynard, hipocampo y corteza asociativa temporotemporal y frontal. Las alteraciones neurofibrilares correlacionadas con la clínica comenzarán en la región transcentorrina del lóbulo temporal medial y se extiende a la corteza entorrina, al hipocampo y la neocorteza, lo que permite establecer 6 estadios evolutivos: el 1 y 2 transcentorrinos clínicamente silentes, estadios 3 y 4 límbicos con síntomas iniciales, y estadios 5 y 6 o neocorticales con el síndrome clínico completo. En la figura 1 se trata de demostrar la etopatogenia del Alzheimer. Estas alteraciones originan cambios en los sistemas neurobiológicos. La afección del locus ceruleus y del RAFE origina déficit de noradrenalina y serotonina, del núcleo basal de Maynard y de la función colinérgica, en tanto que el sistema dopaminérgico permanece estable. Existen otros tipos de demencia con las que es necesario realizar diagnóstico diferencial, como la de Lewy vascular y la frontotemporal. En la demencia del lóbulo frontal y temporal, la presencia de afasia, trastornos del lenguaje y trastornos conductuales graves, sobre todo de las normas sociales, lenguaje coprolálico, desinhibición, violación del espacio interpersonal, bromas fuera de lugar, indiscreciones y conductas fuera de lugar, diferentes al comportamiento premórbido, son detectados por los familiares cercanos. Existen conductas francamente anormales como pequeños hurtos, pérdida de la capacidad de autorregulación, acciones desintegradas o rígidas e inflexibles, sin recursos para adaptarse a las situaciones ambientales, verborrea con ecolale y lenguaje estereotipado. En ocasiones manifiestan mutismo, risa inapropiada, egocentrismo, alteración de la capacidad de juicio y embotamiento emocional, y gran dificultad para terminar una tarea que antes realizaban sin cometer errores. Aparecen conductas de utilización como peinarse repetidamente o beber en una taza vacía. Hay signos físicos como los reflejos arcaicos o de liberación frontal de prehensión, succión y el hociqueo, incontinencia temprana por falta de preocupación por ella. Simplemente no se molestan en ir al baño y hay tendencia a la hipertensión arterial. El rendimiento de las pruebas específicas es bajo. Prueba de carta de Wisconsin, como las que miden la memoria de trabajo, atención selectiva, capacidad de abstracción, flexibilidad cognitiva, aprendizaje, experiencia, inhibición de respuestas, planificación o secuenciación temporal, denominadas funciones ejecutivas ligadas al lóbulo temporal.
No hay alteración de las funciones visoespaciales y motoras y son capaces de reconocer, usar y manipular objetos hasta avanzadas fases de la enfermedad. Las pruebas de memoria pueden estar alteradas por falta de influencia verbal y en la planificación de estrategias para recordar. Las pruebas neuropsicológicas recomendadas son las que se observan en el cuadro 9. Vamos a ver esos todos los cuadros que hemos pasado. El síndrome se llama modelo patogénico de la enfermedad Alzheimer. Factores de riesgo y vulnerabilidad. Puede ser genético, médico, ambiental. Va a ocasionar cambios estructurales. El proceso patogénico va a manifestarse en una cascada amiloide que se puede observar en las imágenes como placas neolíticas, disminución de sinapsis y ovillos neurofibrilares. Estos cambios celulares van a diseminarse como en el lóbulo temporal mesial, las áreas corticales asociativas, los núcleos basales, y por tanto va a haber déficit de neurotransmisión, finalmente resultando síndrome demencial. Las pruebas neuropsicológicas recomendadas que hemos mencionado ya rápidamente: la función explorada y la prueba recomendada. Estrategias cognitivas de productividad mental sostenida. Pruebas de fluidez verbal, de fluencia no verbal. Capacidad de planificación por medio de las torres como de Londres, Toronto, Hanoi, de laberintos de porteos, ejecución de la figura compleja del rey, de organización visual hub, autorregulación de la conducta en respuesta a las contingencias del medio, errores recurrentes de la prueba de Wisconsin, errores recurrentes de la prueba de porteos, tarea de las 20 preguntas, mantenimiento de estrategias conductuales o cognitivas no automáticas e inhibición de las respuestas inapropiadas, pruebas de sí o no de las 3 órdenes de Luria, errores de interferencia en la prueba de Strom, fallo para mantener las categorías de Wisconsin, errores en la alternancia de la forma B del Trial Marking Test, flexibilidad conceptual, pruebas de clasificación de Wisconsin de categorías de Hals-RT, visual verbal de Feldman y Draskov, pensamiento abstracto de Palotes de Goldstein, Scherer, de Hanf Van Canassi, de abstracciones de Shipley, de estimulación cognitiva, organización de secuencia de eventos, historietas de Weiss, autoconciencia, escala de Andes Orbitana, escala de Miglioneri. Vamos a quedarnos hasta aquí hasta la próxima grabación en la página 366.